gobierno departamental mejor, más descentralizado y, atendiendo al título de la actividad de hoy, más democrático, que eso lo vamos a charlar un poquito. En el día de hoy tenemos 3 invitados que me gustaría invitar a pasar a la mesa para que se sumen al candidato, a Julián Mazzoni, y a nuestra compañera en la candidatura, Iliana Ceballos. Son Ignacio Martínez, que lo tenemos por acá. Ignacio, bienvenido. Tenemos a Roberto Elizalde y a Colette Espineta. Tremendo panel que hemos traído hoy para poder charlar un poquito de esta cuestión de la cultura como motor del cambio social. Y la idea también es poder, sobre el final, presentarles algunas de las propuestas que viene trabajando el equipo de la candidatura, con esta idea abierta de seguir construyendo junto a ustedes y a los aportes que vayamos recogiendo de cada encuentro y que cada persona y cada colectivo quiera el gobierno acercar. Departamental. Hoy vamos a hablar de los temas culturales y vamos a ver qué puede aportar la cultura para que no pasen las cosas que pasaron, que es que dimos una gran batalla por la economía, dimos una gran batalla por la justicia social, pero probablemente haya faltado la gran batalla cultural que condujo al desastre electoral, pero además a la inmensa preocupación que tenemos por el futuro del país. Siempre en la solidaridad y también siempre generando conciencia. Esa es la batalla que tenemos que dar por la cultura del departamento. Así que los dejamos con los compañeros. Viendo un poco bienvenidos a todos y a todas. Una alegría estar acá en este tiempo y espacio que nos hemos venido generando, ¿no?, con la candidatura. Y bueno, simplemente agregar a las palabras de Julián que necesitamos crear conciencia colectiva, como lo venimos haciendo en cada mesa de diálogo. Necesitamos el aporte de las personas comprometidas con el cambio social. Y bueno, y por eso es un gusto recibirlos a cada uno de ustedes y a todos los vecinos y a todos los compañeros que se han acercado hasta aquí, porque esta candidatura, como ya lo hemos repetido muchas veces, se caracteriza por eso, por el diálogo, por la escucha, por la propuesta, por la palabra. Y bueno, estamos contentísimos de darle la palabra a estos compañeros que vienen a ofrecernos justamente eso, aportes al pienso, a la reflexión y a la conciencia, que es lo que consideramos que es lo que va a ser la evolución de nuestra fuerza política. Y bueno, y mirándolo con perspectiva no solo de gobierno departamental, sino también del próximo gobierno nacional. La propuesta es que cada uno de los ponentes nos puedan contar qué les parece esto de si la cultura promueve el cambio social. Y siempre digo que nos falta la batalla cultural. Y cuando hablamos de cultura, no solo hablamos de esa cultura hegemónica, blanca, colonialista, europea, de ir a ver el ballet, de ir a las exposiciones de pintura, que también hay que estar y que también nos gustan. Pero sino que hablo de esta cuestión dinámica que la sociedad trae, que las luchas sociales traen y que ponen sobre la mesa. Esto es un cambio cultural. Que una persona trans esté en una mesa de diálogo, en una campaña política, es un cambio cultural. Y es un cambio cultural que se ha logrado desde las luchas y desde un gobierno que nos ha escuchado y de batallas que hemos ido librando desde cuando nos llevaban presas por manifestar nuestra expresión de género hasta estar sentada acá en esta mesa con gente realmente impresionante, estar sentada en un fogón hablando de qué es la identidad de género,
qué es la identidad trans, cuáles son nuestros derechos como seres humanos. Y estos cambios nos han mostrado que estamos frente a un nuevo paradigma. Ahora, ¿cómo llevamos adelante este nuevo paradigma? Porque nosotros no nos tenemos que olvidar que aún tenemos, y en especial en nuestra Latinoamérica y el Caribe, y ya llegando a Uruguay, tenemos todos estos antiderechos, ¿no? Que nos quieren imponer otra cultura, que nos quieren imponer una cultura ya retrógrada. Estoy hablando de los fundamentalistas religiosos, estoy hablando de las que están aliados a las derechas políticas, que están aliados a los grupos antiderechos, como estos, con mis hijos no te metas, mis hijos no los tocas, etcétera, etcétera, y donde se sustenta con mucho capital económico. Y esta lucha que las organizaciones de la sociedad civil y que nuestra propia sociedad ha venido dando es sin capital económico. Es la lucha cuerpo a cuerpo, es el poner el cuerpo a la lucha, como lo pusieron quienes nos precedieron, es empezar a hablar ciertos temas, empezar a informar sobre ciertos temas. Y cuando hablamos de que la cultura es un agente de cambio, realmente estamos hablando cómo tenemos que empezar a cambiar. La cultura es todo. La cultura es esto que decía de ir a ver el ballet, ver una exposición de pintura, pero también es sentarnos a hablar, también es tomar mate, también es hacer tortas fritas, también es ir caminando y respetando a las demás personas, aunque no compartamos. Yo siempre digo que se puede no compartir, pero que debemos respetar. Pero para eso necesitamos ese cambio cultural. Y ese cambio cultural viene desde la participación de todas y todos. Todas y todos somos agentes de la cultura. Si no hubiesen organizaciones de la sociedad civil que hayan puesto temas sobre la mesa y que hayan hablado de la interrupción voluntaria del embarazo, de la liberación del cannabis, de las personas trans, del matrimonio igualitario, de las personas privadas de libertad, de las personas afrodescendientes, de las personas con discapacidad, entonces en este momento tendríamos como otra visión y no estaríamos viendo a nuestro alrededor que todos y todas somos iguales y que todos y todas tenemos derechos. Para eso necesitamos participar. Para eso necesitamos estar en constante diálogo, porque es ese diálogo, por lo menos desde mi punto de vista, es ese diálogo el que nos va a generar este cambio cultural. Es ese diálogo, es ese, como decían en literatura los formalistas rusos, es ese desautomatizar las cosas. Toda la vida hemos convivido con personas afrodescendientes, toda la vida hemos convivido con personas con discapacidad, hemos vivido con personas adultas mayores, hemos vivido con personas privadas de libertad, pero si no nos ponemos a hablar, no visibilizamos a esas personas. Y creemos, como nos pasa cuando miramos los spots publicitarios, que todas las uruguayas y todos los uruguayos somos blanquitos, rubios, preciosos, divinos, delgaditos y jóvenes. Y todos estamos en libertad. Y no es así. Entonces, para eso necesitamos participar. Y para eso necesitamos que nuestra cultura empiece a cambiar desde la participación, desde el estar, desde que una persona trans esté sentada acá, desde que una persona afrodescendiente esté sentada en un panel y esté visibilizando por qué no ha podido terminar su tránsito educativo. Desde que una persona con discapacidad pueda estar visibilizando sus dificultades, que no es solo poner rampas
en las veredas, ¿sí? Porque ahí estamos pensando en una discapacidad y no en diferentes discapacidades. ¿Qué pasa con nuestras personas autistas? ¿Qué pasa con nuestras personas Down? ¿Qué pasa con una cantidad de cosas que tenemos que empezar a preguntarnos? Hoy estamos en un punto donde visibilizamos esto. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con lo que visibilizamos? ¿Qué hacemos con lo que legislamos? ¿Qué hacemos con las cuotas para personas afrodescendientes, con las personas con discapacidad, para las personas trans? ¿Qué hacemos con esto si no le damos andamiento? Y si de alguna manera no escuchamos a esas personas y no generamos políticas culturales que realmente incluyan, porque podemos tener muchísima cuota. Podemos tener muchísima cuota para diferentes comunidades, pero si nosotros no sabemos qué es lo que realmente necesitan esa comunidad desde la voz de esta comunidad, entonces las cuotas son al santo botón, perdón la expresión. Tenemos que aprender en esto del cambio cultural, tenemos que aprender a escuchar. Y tenemos que aprender que una persona trans, por más que tenga una cuota laboral en un lugar de administración, no puede ocuparla porque no pudo terminar su tránsito educativo y por lo tanto no se pudo preparar para estar en ese cargo administrativo. Entonces tenemos que empezar como a cambiar esto y empezar a ver qué es lo que la gente de esa, darle voz a la gente de cada comunidad y saber qué es lo que la gente de cada comunidad entiende por cambio cultural, desea para su vida y qué es lo que quiere elegir para su vida, en qué se quiere formar, en qué lugar quiere estar. Entonces me parece que este cambio cultural empieza, que sí creo que es la lucha que nosotros tenemos que dar y no seguir en este patriarcado blanco, europeo, etcétera, todo lo que le quieran poner. Tenemos que empezar a escuchar diferentes voces y tenemos que empezar a visibilizar diferentes voces. Tenemos que visibilizar esas diferentes voces en lugares de decisión, en lugares políticos, en lugares de lucha. Tenemos que seguir escuchando. Yo siempre digo, yo no soy quien para generar una política para personas afrodescendientes, porque la afrodescendencia no me transversaliza. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aprender de las personas afrodescendientes para saber qué es lo que se necesita para ese cambio cultural. Y ese cambio cultural está en todo, está en las imágenes. Nosotros vemos los spots publicitarios, repito, y son todos los uruguayos blanquitos, divinos, delgaditos, preciosos. ¿Por qué no empezamos a visibilizar? ¿Por qué no empezamos a cambiar estas expresiones que tenemos en las propias casas cuando queremos hablar despectivamente de una persona y decimos negro de M o todas estas cuestiones? Eso es lo que tenemos que cambiar. Y eso se cambia desde la participación, desde la cultura y desde la visibilización.